Entonces, como íbamos viendo los cortes que debo hacer para poder separar P, R, E, S y M, justamente primer corte, segundo corte, ya separé M, ya separé S, P ya tengo separado en esta parte, E también en esta parte, y R estas dos partes. Y finalmente un tercer corte en forma horizontal para poder separar a P, a E y R justamente en esta parte. Y observamos que justamente las 5 letras son justamente los 5 cuadraditos y todos separados. Por lo tanto, el número de cortes que debo hacer son 3. Problema 2. En la figura se tiene un trozo de madera de forma circular de 1 centímetro de espesor, el cual será cortado por una sierra eléctrica para obtener 3 sectores circulares con las letras que contengan P, R y E. Si la sierra no corta más de 1 centímetro de espesor, ¿cuántos cortes rectos como mínimo deberá realizarse? Entonces, lo que queremos obtener acá, de esta manera circular, justamente quiero esta E, quiero esta P y quiero esta R. Esos 3 quiero. Pero ¿cuántos cortes como mínimo debo realizar? Observamos que si yo realizo un corte justo por esta parte, a E ya le hemos hecho un corte, faltaría otro corte para justo en esta parte, ¿no? A R también le faltaría un corte. Pero ahí encima voy a aprovechar para cortar por esta parte, para obtener justo E. Faltaría P un corte y R otro corte. Pero ¿cómo aprovecho de un solo corte ambos? Entonces, la parte de donde está P, voy a dibujar, está debajo del dibujo inicial. Y la parte de R justo lo voy a mover. Saco esto y muevo. Al mover va a quedar algo así. Donde R está justo en esa parte. O sea, estoy alineando los dos que quiero cortar y aprovecho un corte recto y de esa manera ya separé P y ya separé R, cosa que ya tenía para E separado. Por lo tanto, número de cortes debe ser 3.
Problema 3. Dice, se dispone de una tela cuadrada de 6 metros de lado y de una guillotina que puede cortar una longitud máxima de 2 metros y a lo más 3 capas a la vez de esta tela. Si se desea obtener trozos rectangulares de 2 metros por 1 metro de esta tela, ¿cuántos cortes como mínimo deberá realizarse para obtener el máximo número de trozos? Entonces, como la tela es un cuadrado y tiene las dimensiones son de 6 por 6 y lo que yo quiero obtener es rectángulos de 2 por 1, entonces, y quiero obtener la máxima cantidad de esos rectángulos, primero vamos a hacer la marca por donde deberíamos cortar. Entonces, las marcas donde debería cortar la tela, ¿no?, son más o menos de este tipo, porque aquí vale 2 metros y aquí 1 metro para todos. O sea que una vez que hice las marcas, debo saber cuántos cortes como mínimo. Ahora, resulta que la guillotina puede cortar a lo máximo 2 metros. O sea, no puedo hacer un corte así o así, todo, ¿no? Solamente 2 metros puedo cortar. Y además, esta tela se puede doblar, pero a la hora de doblar, la guillotina solamente puede cortar 3 capas. Entonces, veamos cuántos cortes como mínimo. Si nosotros doblamos la tela adecuadamente de esta forma, justo por esta parte voy a doblar, y por esta parte, doblamos, y esta parte también doblamos. Y a la hora de doblar 1 y 2 veces, lo que voy a obtener es la tela más o menos de esta forma. Pero son 3 capas, o sea, más o menos va a haber una parte por acá. Tres capas de tela, porque hice 2 dobladas. Y como yo sé que de aquí a aquí hay 2 metros, aquí hay 1 metro y 1 metro, serían 2 metros. Por lo tanto, justo por acá se puede cortar con la guillotina. Aquí hay 2 metros. Y además puede cortar 3 capas. De la misma manera puedo hacer en esta parte. Por lo tanto, hasta ahora estoy haciendo 2 cortes. Esta parte
a la hora de desdoblar va a quedar toda una franja larga. Lo mismo con él, otra franja larga y lo mismo con él. Como tengo 3 franjas, lo que voy a hacer es colocar uno encima del otro y así, las 3 capas de tela todas juntas. Y la figura va a quedar más o menos de este tipo. Entonces ahí estaría al desdoblar las 3 capas. Y como yo sé que justo esto mide 2 metros, puedo utilizar la guillotina varias veces para obtener justo los rectángulos. Entonces un corte por acá. Conclusión, todo lo que obtengo son los rectangulitos, pero ya separados. Aquí hice 5 más 2 anteriores, estaremos hablando de 7 cortes como mínimo. Problema 4. La figura se muestra una hoja
de papel cuadriculada y deseamos seccionar los 6 cuadrados de la cuadrícula, ¿cuántos cortes rectos como mínimo debemos realizar con una tijera de costura para lograr el objetivo? Entonces, como observamos esta figura, justo hay 6 cuadraditos. Pero el detalle está en, debemos cortar aquí. O sea que debemos hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cortes, si es que yo quiero hacer uno por uno. Pero como esta es una hoja de papel se puede doblar. Y si doblamos, podemos aprovechar a cortar 2 líneas de un solo corte. O de repente aprovechar y cortar todo. Entonces veamos cómo nos conviene doblar para obtener el mínimo de cortes. Entonces veamos. Primero debemos seguir de la siguiente manera. En esta parte de la figura voy a buscar punto medio y aquí también punto medio. Ese punto medio lo voy a pintar de líneas rojas. ¿Y para qué me sirve esta línea roja? Porque aquí yo no voy a hacer cortes, sino me sirve para poder doblar. O sea que esta parte que está encima de la línea roja, lo voy a mandar para adelante. Y no solamente eso, sino que en este cuadradito también voy a buscar su punto medio. Y esta parte de abajo, de donde está la línea roja, justo en el punto medio, lo que voy a hacer es doblar también, pero eso hacia atrás. Esta hacia adelante y esto hacia atrás. O sea, esto mandamos para adelante. Y esto de acá, esta parte para atrás. Cuando nosotros esta parte mandamos adelante y esta parte mandamos hacia atrás, ¿cómo va a quedar la figura? Entonces nuestra figura, al doblar esta parte hacia adelante y esta de aquí para abajo para atrás, va a tomar esta forma. Una vez que nuestra figura ya tiene esta forma, lo que vamos a hacer es nuevamente coger punto medio aquí y punto medio aquí. Y nuevamente, esa línea será para doblar, o sea que esta parte lo que hago es juntar. Y como estoy cogiendo punto medio, esto va a encajar aquí. Entonces vamos a doblar de esta manera.
Una vez que hemos doblado, ¿cómo va a quedar la figura? Entonces, al hacer esta parte, al juntarlo con la otra, y vamos a doblar justo en el punto medio, resulta que la nueva figura adquiere esta forma. Una vez que la figura ya tiene esta forma, lo que vamos a hacer es nuevamente, tenemos una parte corta y dos partes largas. Entonces, lo que voy a hacer es juntar esta parte larga con esta parte larga y que encaje. Pero para que encaje, justamente, la forma de doblar debe ser la siguiente. Justo por esa parte. Lo que vamos a hacer justo por esta diagonal, de esta como una L, juntamos y va a encajar justo. Y una vez que encajó, ¿cómo va a quedar finalmente nuestra figura? Entonces, una vez que esto encajamos con esta parte larga, con esta encajamos, va a quedar esta figura. Esta es la última, la última forma que debe tomar. Una vez que ya tomó esta forma, la figura, lo que vamos a hacer es realizar un corte justo a la parte más larga. Y si es que nosotros cortamos en esta parte, desenvolvemos todo y va a resultar los 6 cuadraditos y todos en forma separada. Por lo tanto, solamente se necesita un solo corte. El único detalle es, nuevamente, doblar adecuadamente esta parte para adelante, esta parte hacia atrás, adquiere esta forma. Punto medio, juntamos y adquiere esta forma. Las partes largas los tengo que juntar y finalmente va a tomar esta forma. Y la parte larga que tengo de esta última figura, justo esta parte corto, y al desenvolver todas van a resultar los 6 cuadrados que me pedían inicialmente.
Problema 5. Un alambre de n centímetros de longitud se divide mediante un corte en dos partes de igual longitud. Luego, en cada parte se realizan nuevos cortes y se obtiene un número exacto de trozos. En el primero, trozos de n sobre 16 centímetros y en el segundo, trozos de n sobre 32 centímetros. Hay el número total de cortes realizados si estos se hicieron uno a uno. Entonces resulta que aquí vamos a hacer, tengo el alambre de n centímetros y voy a hacer un primer corte. Cuando hacemos un primer corte, por acá, pero justo voy a hacer ese primer corte en el punto medio, o sea que el alambre ahora está dividido en dos partes iguales. Una parte es n medios y la otra parte también es n medios. Después voy a hacer cortes uno por uno, voy a cortar uno por uno, de tal forma que en esta parte lo que voy a obtener es pequeños trozos cuya longitud es n sobre 16. En la otra parte también voy a hacer cortes, pero más pequeños van a ser porque ahora la longitud de la otra parte es n sobre 32. Entonces, me está diciendo el total de cortes que se ha realizado. Entonces, primero una observación. Cuando nosotros tenemos un alambre cuya longitud que sea pues un alambre cuya longitud sea digamos que sea 10 centímetros y lo que yo quiero obtener es trozos pequeños de 2 centímetros. Entonces, ¿cuántos cortes debo realizar? Uno por uno. Entonces, si aquí tengo 2, por aquí habrá 2 más. O sea, estamos hablando ya de 4. 2 más. Entonces, he tenido que realizar 4 cortes para obtener trozos de 2 centímetros. Entonces, el número de cortes es 4. Entonces, ¿y cómo se obtiene? Simplemente, lo que he hecho en realidad al hacer los cortes, que son 4, es dividir 10, que es la longitud total, entre 2, que es la longitud de cada trocito, pero a eso le quito 1. Entonces, esta idea, que realmente justamente sale 4, lo podemos generalizar. Yo puedo decir que la longitud del alambre que sea pues L mayúscula y la longitud de cada trozo que sea L minúscula. Entonces, si yo quiero averiguar el total de cortes, que voy a hacer en total, simplemente lo que debo hacer, 10 es la longitud total, L mayúscula, 2 es la longitud de cada trozo, o sea, L minúscula, y a eso le quito 1. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar para el problema, porque los cortes que se va a hacer es uno por uno.
Entonces, para esta parte, ¿cuántos cortes he necesitado para obtener, si yo tenía una longitud n medios y cada trocito es n sobre 16? Entonces, el número de cortes para esta primera parte será longitud total n sobre 2. Entre longitud de cada trozo, n sobre 16. Pero a eso le debo quitar 1. Esta parte sería de esta mitad. De la otra mitad voy a hacer más cortes, o sea, sumo. Igual, longitud total, n medios. Longitud de cada trocito, n sobre 32. A eso le quito 1. Y esta parte es de haber efectuado los cortes en esa parte del alambre. Entonces, aquí ya tengo una cantidad de cortes, aquí tengo una cantidad de cortes, pero me faltaría uno más 1. ¿Por qué más 1? Porque este más 1 viene justamente de haber hecho el primer corte. Bueno, es cuestión de operar. Al operar n sobre 2 entre n sobre 16 me sale 8 menos 1. Al dividir n medios entre n sobre 32 me va a salir 16 menos 1. Y a eso le voy a sumar este 1. Haciendo operaciones, 23. O sea que debo realizar 23 cortes. Problema 6. En una reunión, el promedio de las edades de 50 personas presentes es 60 años. Si se retiran 5 personas cuya edad promedio es de 15 años, ¿en cuánto varía el promedio?
Entonces, nosotros tenemos las edades de 50 personas. Entonces decimos, sean las edades. Entonces, primera edad que sea A1, segunda edad A sub 2, tercera edad A sub 3, así hasta el último que vendría a ser A50. Entonces, ahí están las 50 edades. Por datos nos dicen que el promedio de estas edades es 60. Ahora, ¿cómo se obtiene el promedio? Cuando me dicen promedio se sobreentiende que es el promedio aritmético. Y el promedio aritmético no es más que la suma de los 50 dividido entre 50. Entonces, utilizamos símbolo de sumatoria, o sea, tengo que sumar ellos, sumarlos A sub i, y empieza en 1, de ahí sigue 2 más así hasta 50. Y eso lo tengo que dividir entre la cantidad, son 50 edades. Esto vendría a ser justamente la suma entre la cantidad, es el promedio aritmético. Y por dato eso vale 60. Pero este 50 que está dividiendo yo puedo mandar al otro lado a multiplicar. Entonces me quedaría la suma de todos ellos será 50 por 60, que vendría a ser 3000. Ahora nos dicen que se retiran 5 personas. Entonces, pero yo no sé, de las 50 que hay, yo no sé quiénes son los que se retiran. Entonces, como yo no sé los que se retiran, pero sé que son 5, bueno, vamos a elegir que sean los 5 primeros. O sea, A1, A2, A3, A4 y A5. Esos que se retiran, su promedio es 15. Si yo quiero el promedio de 5 edades, y estoy eligiendo los 5 primeros, entonces decimos, su promedio sería sumatoria de los A sub i, y empieza en 1 hasta 5. Estoy tomando los 5 primeros, los que se retiran, sobre 5. Eso me da justamente el promedio, que según el problema es 15. Y de la misma forma, esto que está dividiendo pasa al otro lado, multiplicando, y tendré la suma de las 5 edades de las personas que se retiran, es justamente 15 por 5 y me dará 75. Entonces, aquí yo tengo la suma desde el primero hasta el 50, pero acá tengo la suma del primero al 5 nada más. Entonces yo puedo hacer en esta parte que puedo hacer lo siguiente. Como aquí tengo la suma de los 50, puedo separar los 5 primeros y los 45 restantes. Entonces digo, lo que puedo hacer aquí es separar
del primero hasta el quinto, más, y de ahí continúa el resto, sumatoria de las edades, pero después del 5 sigue el 6 hasta el 50. Esto es lo mismo que esto, sino que es separado a los 5 primeros y esto es el resto. Y eso sigue siendo 3000. ¿Por qué separado? Porque justamente gracias a esta de acá, yo sé que esto vale 75. Entonces, si esto vale 75, esto sería la suma de las edades del resto, o de los que se quedan. Entonces, esto puedo pasar a restar y me quedaría la suma de las edades de los que se quedan. Entonces, la suma de las edades de las personas que se quedan, que obviamente son 45 personas. Eso me va a dar exactamente 75 pasa a restar 2925. Ahora, yo sé que esto es la suma de los que quedan, pero me está preguntando, al inicio el promedio de todos era 60, se retiran 5 de los que quedan, puedo obtener un promedio, y lo que me está preguntando es cómo ha variado ese promedio de los que estaban inicialmente y de los que quedaron. Yo no quiero la suma, sino quiero el promedio, y como yo sé que aquí hay 45 personas, lo único que debo hacer es dividirlo. Divido a ambos lados entre 45 y no pasa nada con la igualdad. Pero la cosa es que si yo divido la suma entre la cantidad, me debe salir justamente el promedio del resto. Entonces, esto es el promedio del resto. Esto es promedio del resto. ¿Y cuánto sale ese promedio del resto? Pues si yo divido 2925 entre 45, eso me va a dar exactamente 65. O sea que si el promedio al inicio era 60 y ahora salió de los que quedaron 65, cierto, ha variado, pero en 5. Por lo tanto, respuesta, la variación es de 5. Problema 7. En una empresa, la edad promedio de los trabajadores varones es de 35 años y el de las mujeres es de 28 años. Si las mujeres representan el 75% del número de varones, ¿cuál es la edad promedio de los trabajadores de la empresa? Entonces, yo no sé cuántos varones hay ni cuántas mujeres hay. Entonces puedo decir que sea el número de mujeres
que sea M, y el número de varones que sea V. Pero por dato nos dicen de que las mujeres representan el 75% de los varones, o sea, M es 75% de los varones. Pero esta V yo puedo pasar al otro lado dividiendo, entonces diría M es AV como 75%, pero eso es lo mismo que decir 75 sobre 100. Simplificando, yo puedo decir que esto es 3 sobre 4. Entonces, M es a V como 3 es a 4. O sea que yo puedo decir que M que sea un 3K y V que sea un 4K. Entonces estaremos hablando de un total de personas de 7K. Total de personas. Ahora, me están pidiendo el promedio de ese total de personas. Pero para eso también nos dan otro dato, que nos dicen que el promedio de los varones, ¿no? Pero de la edad, el promedio de la edad de los varones es 35. Y el promedio de las mujeres es 28. Entonces, ¿cómo obtenemos el promedio de los varones? Simplemente tengo que sumar la edad de los varones. Sumar la edad de los varones entre la cantidad de varones. 4K es la cantidad de varones. Y ese promedio sale 35. Entonces, nuevamente, parecido al problema anterior, este que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que voy a obtener es la suma de la edad de todos los varones, que vendría a ser 140K. De la misma manera voy a hacer para las mujeres. Su promedio yo sé que es 28 y eso es la suma de la edad de las mujeres sobre cantidad de mujeres, que es 3K, y eso me da 28. 3K pasa a multiplicar, entonces tendría la suma de la edad de las mujeres entonces sería 84K. Entonces, aquí tengo la suma de la edad de los varones y por otra parte tengo la suma de la edad de las mujeres. En el problema nos piden el promedio de todos los trabajadores, o sea, tanto varón como mujer, todos ellos. Entonces, por lo tanto, si me piden el promedio de todos, yo quiero el promedio de todos. ¿Cómo se calcula? La suma de todo el personal, que vendría a ser suma de la edad de varones más suma de la edad de las mujeres entre la cantidad total de personas, que vendría a ser 7K. Pero estas dos partes ya lo tengo. Varones es 140K. Edad de las mujeres es 84K entre 7K. Vemos que K se cancela y quedaría quedaría 30
2 personas, ¿no? 32 personas. O sea, el promedio de todo el personal es 32. Problema 8. El promedio de un conjunto de números es K. Si se eliminan 29 números, cuya suma es 377, el promedio de los restantes sigue siendo K. Halle la suma de cifras de K. No sabemos de cuántos números nos están hablando. Entonces, como yo no sé de cuántos números nos están hablando, bueno, que sea, pues, sean los números. Entonces digo nuevamente, que sea el primero A1, A2, A3, así, pero como yo no sé cuántos, que sea n números, o sea, el último será A sub n. Entonces estamos hablando de n números. Nuevamente nos dicen, estos n números, cuando yo saque su promedio, me sale K. ¿Y cómo obtengo el promedio? Simplemente sería la suma de todos ellos dividido entre la cantidad. Entonces sería la suma de todos ellos entre la cantidad, pero sabemos que hay n números, o sea, entre n, y ese promedio sale K. Entonces, nuevamente, esta n pasa al otro lado multiplicando, y tengo que la suma de los a sub i de 1 hasta n no viene a ser más que n por k. Ahora nos dice que se eliminan 29 números. De estos de acá yo no sé quiénes se eliminan, pero hay 29 que se eliminan o los voy a retirar.
Bueno, como yo no sé quiénes, voy a suponer que sean los 29 primeros. Entonces, si retiro o elimino los 29 primeros, por datos nos dicen que la suma de esos 29 primeros, o sea, sería la suma de los que se retiran o eliminan, y estoy diciendo que sean los 29 primeros, eso vale 377. Nuevamente, como aquí tengo solamente a los 29 primeros y aquí tengo a todos, lo que puedo hacer aquí es separar los 29 primeros y el resto. De esta parte, lo que puedo hacer es separar los 29 primeros más el resto será el que sigue 30 hasta n. Y eso sigue siendo n por k. Pero gracias a esta parte, yo sé que esto de acá vale 377. Esto puedo pasar al otro lado restando y me va a quedar que la suma del resto, a esto le estamos llamando el resto, eso es justamente nk menos 377. Nuevamente, aquí tengo la suma del resto. Pero según el problema me dice que el promedio del resto sigue siendo k. Entonces, como yo no quiero la suma, sino quiero el promedio, entonces lo que puedo hacer es a esta suma del resto le puedo dividir entre la cantidad de elementos. Entonces, como yo sé que en total eran n elementos y quito 29, me va a quedar n menos 29. Pero tengo que dividir a ambos lados para que se mantenga la igualdad. O sea que esto vendría a ser ¿quién? El promedio del resto. Pero por dato este promedio del resto también vale k, me dicen. Entonces digo, o sea que esto de acá, promedio del resto, también vale k. Y eso es, bueno, en esta parte sería nk menos 377 sobre n menos 29. Bueno, esto pasa a multiplicar al otro lado y estaría quedando k por n menos 29k igual a nk menos 377. Pero resulta que kn con nk se hace 0. Y me va a quedar menos 29k igual a menos 377. Bueno, el 29 pasa a dividir y me va a quedar únicamente que k vale 13. Por lo tanto, a mí me pedían la suma de las cifras de k. Para la respuesta únicamente decimos 1 más 3, o sea 4.
Problema 9. Ricardo tiene 64 figuritas para llenar su álbum del mundial, mientras que Julián no tiene ninguno. Ricardo, como buen amigo que es, le regala cierta cantidad, dándose cuenta que el producto de los números que cada uno tiene de figuritas es el mayor posible. ¿Con cuántas figuritas se quedó Ricardo? Entonces, vamos a poner el número de figuritas que tiene Ricardo. De Ricardo. Al inicio Ricardo tenía 64 figuritas, mientras que el número de figuras que tiene su amigo Julián es 0. Entonces, Ricardo le va a entregar cierta cantidad de figuras a Julián, que por ahora no sé cuánto. Bueno, que le pase X figuras. Entonces, si Ricardo le regala X figuras a Julián, lo que le queda a Ricardo con respecto a lo que le queda a Julián, ¿cómo sería ahora? Sería, Julián tendrá pues 64 menos X y Julián tiene X y Ricardo tiene 64 menos X. Lo que se observa es que si yo multiplico estas dos cantidades, resulta que es lo máximo posible. Entonces, multiplicando sería 64 menos X por X. Bueno, a esto le vamos a llamar un E, pues. Y lo que yo quiero es que esta E, que es la multiplicación de esas dos cantidades, sea lo más grande posible. Entonces, ¿cómo buscamos eso de lo más grande posible? Simplemente multiplico para ver qué es lo que obtengo. Y al multiplicar eso vamos a obtener 64x menos x cuadrado. O sea que en realidad lo que tengo aquí es una cuadrática. Entonces, como tengo una cuadrática, la idea es completar cuadrados. ¿Para qué? Para encontrar lo que es un trinomio cuadrado perfecto. Y un trinomio cuadrado perfecto es de la forma a más b al cuadrado igual a cuadrado, 2 veces el producto de a y b, y b al cuadrado. Si acá fuese menos, aquí menos. Debo darle esta forma para justamente convertir o completar cuadrados. Pero resulta que aquí al x cuadrado le tengo con negativo. Bueno, yo puedo factorizar esa parte. Si factorizo el menos, me va a quedar x cuadrado menos 64x. Lo que voy a hacer es completar cuadrado. Aquí tengo x cuadrado, aquí debería ser el doble producto. Sería 2 por 32 por x. Por lo tanto, lo que falta es 32 al cuadrado. Pero le debo restar para que no se altere el resultado. O para que no altere la parte, lo que era al inicio. Estos tres justamente hacen o tiene esta forma de un trinomio cuadrado perfecto. O sea que el E va a quedar como negativo, paréntesis, esto es trinomio cuadrado perfecto, sería x menos 32 al cuadrado, menos lo que está quedando, 32 al cuadrado. Nuevamente este menos puedo hacer que afecte a cada uno. O sea, reingreso el negativo. Al reingresar el negativo sería 32 al cuadrado menos x menos 32, todo eso al
cuadrado. Ahora, resulta que yo quiero que esta E, una vez que ya completé cuadrados y todo por el estilo, necesito que sea el máximo. Pero aquí yo tengo 32 al cuadrado, le debo quitar un número positivo, porque cualquier número elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. O sea, a él le debo quitar un número positivo. Pero como yo quiero máximo, lo que debo quitar debe ser lo más pequeño posible. Y lo más pequeño posible será cuando esto sea 0. ¿Y para qué valor de x se hace 0? Entonces, x debe ser justamente 32. Ahora nos preguntan, la pregunta era, ¿cuánto le queda a Ricardo? Bueno, pues si Ricardo regaló 32, le va a quedar 32 también, justamente. Respuesta. $32. Problema 10. Miguel tiene una lámina de hojalata que tiene la forma de un triángulo isósceles, de la cual se desea recortar una pieza rectangular como se indica en la figura. Determinar la altura del rectángulo si tiene máxima área.
Entonces, en este triángulo hay un rectángulo. Necesito que este rectángulo tenga área máxima. Entonces me dicen cuánto debe ser esa altura del rectángulo. Bueno, esto lo llamo un X. Y a esta parte lo llamo un Y. Entonces el área del rectángulo no es más que X por Y. Resulta, pero acá tengo dos variables. La idea es obtener aquí que solamente o aparezca puro X o aparezca puro Y. Entonces, ¿cómo hacemos para que aparezca solamente una variable, no dos? Entonces, aprovechamos el dato, ¿no? Porque me dicen que ese triángulo, la base vale 3. Y la altura es 2.5. Pero 2.5 es lo mismo que decir 5 medios. Entonces, como sabemos que en un rectángulo estos dos lados son paralelos, si a él lo llamo alfa, aquí también ha de ser alfa. Ahora, lo que podemos observar de que si aquí lo llamamos, por ser isósceles también será alfa por acá y aquí también alfa. Entonces, este triángulo pequeño con el triángulo grande son semejantes. Entonces puedo utilizar la semejanza, porque en el grande tengo 3 y tengo la altura. En el pequeño tengo Y, pero no tengo la altura, entonces trazo la altura para ver qué sucede. Pero resulta que todo es 5 medios y esta parte es X, significa que esta parte será 5 medios, le quito X. Entonces aplicamos semejanza. Entonces, al aplicar semejanza, digo acá, por semejanza de triángulo, ¿qué tendríamos? En el pequeño se le opone Y. En el grande se le opone 3. En el pequeño la altura es 5 medios menos X. Y en el grande es 5 medios. O sea que si este 3 pasa al otro lado multiplicando, acá puedo simplificar el 2 con el 2. ¿Cómo va a quedar el Y? Entonces Y va a quedar 3/5, que va a quedar en la parte interna del paréntesis. 5 menos 2X. Evidentemente aquí lo que hemos hecho es por 2 entre 2, ¿no? Ahí está. Para poder simplificar el 2. Ahora, en el área justamente voy a reemplazar esto. Al reemplazar el Y, ¿cómo va a quedar esa igualdad? Quedaría X por 3/5 de 5 menos 2X.
Bueno, el X puedo hacer que ingrese. Si hago que el X ingrese, quedaría 3/5 de 5X menos 2X cuadrado. Pero resulta que, bueno, acá, como el problema anterior está molestando el signo negativo al X cuadrado, y no solamente el negativo, sino que el 2. Entonces lo que yo podría hacer es factorizar el 2. Pero para poder factorizar acá puedo hacer por 2 entre 2. Para saber exactamente qué es lo que va a quedar. Entonces, si hago por 2 entre 2 y quiero factorizar menos 2, al factorizar menos 2 acá va a quedar menos 6/5 de X cuadrado menos 5/2 de X. Ahora sí, en esta parte de acá, para obtener área máxima, como tengo una cuadrática, lo que debo hacer es completar cuadrado. Entonces seguimos. Área, digo. Quiero completar cuadrados en esta parte del paréntesis. Si quiero completar cuadrado, sería X cuadrado menos 5/2 de X. Pero aquí debería ser doble producto. Entonces coloco el 2 y sería abajo 4. 2 y 4 para poner doble producto. Entonces lo que me falta completar sería 5/4 al cuadrado, pero debo quitar también esa cantidad. De esa manera, lo que está quedando, esta parte es justamente el trinomio cuadrado perfecto. El área sería menos 6/5 y eso sería X menos 5/4 al cuadrado menos 5/4 al cuadrado. Pero nuevamente hago que esto reingrese, todo esto que reingrese, y quedaría el área. Menos por menos aquí se hace más, sería 6/5 por 5/4 al cuadrado, menos 6/5 de X menos 5/4, eso al cuadrado. Nuevamente, yo quiero área máxima. Si yo quiero área máxima, aquí sale un número. Pero voy a quitarle nuevamente. Lo que quito, ¿qué es? Como tengo aquí, al cuadrado es positivo. Entonces, como quiero máximo, a él le quiero quitar. Para obtener máximo, lo que debo quitar debe ser lo más pequeño posible. Como estos son positivos, lo más pequeño posible será justamente cuando se hace 0 esta parte. O sea, y para que se haga 0, es justamente X debe ser 5/4. Y justo eso es lo que nos pedían, ¿no? ¿Cuánto era X? Por lo tanto, X debe ser 5/4.
donde R está justo en esa parte. O sea, estoy alineando los dos que quiero cortar y aprovecho un corte recto y de esa manera ya separé P y ya separé R, cosa que ya tenía para E separado. Por lo tanto, el número de cortes debe ser 3. Problema 3. Dice, se dispone de una tela cuadrada de 6 metros de lado y de una guillotina que puede cortar una longitud máxima de 2 metros y a lo más 3 capas a la vez de esta tela. Si se desea obtener trozos rectangulares de 2 metros por 1 metro de esta tela, ¿cuántos cortes como mínimo deberá realizarse para obtener el máximo número de trozos? Entonces, como la tela es un cuadrado y tiene las dimensiones son de 6 por 6 y lo que yo quiero obtener es rectángulos de 2 por 1, entonces, y quiero obtener la máxima cantidad de esos rectángulos, primero vamos a hacer la marca por donde deberíamos cortar. Entonces las marcas donde debería cortar la tela, ¿no?, son más o menos de este tipo, porque aquí vale 2 metros y aquí 1 metro para todos. O sea que una vez que hice las marcas debo saber cuántos cortes como mínimo. Ahora, resulta que la guillotina puede cortar a lo máximo 2 metros. O sea, no puedo hacer un corte así o así, todo, ¿no? Solamente 2 metros puedo cortar. Y además, esta tela se puede doblar, pero a la hora de doblar,
La guillotina solamente puede cortar 3 capas. Entonces, veamos cuántos cortes como mínimo. Si nosotros doblamos la tela adecuadamente de esta forma, justo por esta parte voy a doblar, y por esta parte, doblamos, y esta parte también doblamos. Y a la hora de doblar una y 2 veces, lo que voy a obtener es la tela más o menos de esta forma. Trozo de madera de forma circular de 1 centímetro de espesor, el cual será cortado por una sierra eléctrica para obtener 3 sectores circulares con las letras que contengan P, R y E. Si la sierra no corta más de 1 centímetro de espesor, ¿cuántos cortes rectos como mínimo deberá realizarse? Entonces, lo que queremos obtener acá, de esta manera circular, justamente quiero esta E, quiero esta P y quiero esta R. Esos 3 quiero. Pero ¿cuántos cortes como mínimo debo realizar? Observamos que si yo realizo un corte justo por esta parte, a E ya le hemos hecho en un corte, faltaría otro corte para justo en esta parte, ¿no? A R también le faltaría un corte. Pero ahí encima voy a aprovechar para cortar por esta parte, para obtener justo E. Faltaría P un corte y R otro corte. Pero ¿cómo aprovecho de un solo corte ambos? Entonces, la parte de donde está P, voy a dibujar, está debajo del dibujo inicial. Y la parte de R justo lo voy a mover. Saco esto y muevo. Al mover va a quedar algo así. Entonces, como íbamos viendo los cortes que debo hacer para poder separar P, R, E, S y M, justamente primer corte, segundo corte, ya separé M, ya separé S, P ya tengo separado en esta parte, E también en esta parte, y R estas 2 partes. Y finalmente un tercer corte en forma horizontal para poder separar a P, a E y R justamente en esta parte. Y observamos que justamente las 5 letras son justamente los 5 cuadraditos y todos separados. Por lo tanto, el número de cortes que debo hacer son 3.
Problema 2. En la figura se tiene un